Hasta hace 15 días estuvimos hablando un poco de temas muy teóricos sobre la cooperación internacional al desarrollo, de entender un poco de dónde venía esa modalidad de relaciones internacionales, de comprender para qué servía y cómo se concebía o cómo se concibe el desarrollo desde diferentes teóricas, desde diferentes perspectivas teóricas, pero a partir de hoy ya vamos a entrar en materia gruesa con el tema de la cooperación internacional para el desarrollo, entendiendo un poco ese concepto y apoyándonos en lo que, en los conceptos que nos compartieron sus compañeras en estas presentaciones de hoy. Y es que a partir de hoy y hoy pues vamos a enfocarnos mucho en hablar de las diferentes modalidades de cooperación internacional para el desarrollo, entendiendo, por supuesto, que la cooperación internacional es el apoyo que prestan diferentes agentes del contexto internacional, entendiéndolo como estados, empresas, ONGs, a otros actores con el fin de promover desarrollo económico y social en aquellas áreas del mundo que son menos favorecidas, por decirlo o por llamarlo de alguna manera. En este ecosistema de cooperación internacional para el desarrollo hay que hacer una diferenciación bastante importante en dos términos, que es como nosotros vamos a empezar a conocer a estos actores del ecosistema de cooperación internacional para el desarrollo. El primero es el donante y el segundo es el receptor. Como su nombre lo indica o como lo entendemos a simple vista, el actor donante o el Estado donante o la ONG donante es aquella que otorga los recursos de cooperación internacional a un Estado o a un actor que se denomina receptor, es decir, aquel que recibe o aquel sobre el cual recae el ejercicio de cooperación internacional para el desarrollo. Tradicionalmente se ha entendido como donantes a los estados más avanzados del mundo, a lo que se llaman los estados del primer mundo, y como receptores a aquellos estados que son de lo que se denomina el tercer mundo, el sur global, los estados subdesarrollados o los estados en vía de desarrollo, como ustedes quieran identificarlos. En ese orden de ideas, eh, en los últimos años eso ha cambiado un poquito, porque como lo decía Natalia, creo, o el último grupo en su presentación, ya no son tradicionalmente los estados ricos o los estados más desarrollados los que son donantes de cooperación al desarrollo. Hoy en día, gracias a la cooperación sur-sur, gracias a la cooperación triangular, gracias a ese cambio de paradigmas en el ecosistema de cooperación, esos estados que tradicionalmente eran receptores, esos estados que tradicionalmente eran los más chiquitos, los más pobrecitos en la contienda, pues se han convertido también en donantes de cooperación al desarrollo. Colombia, por ejemplo, hoy en día es un donante de cooperación al desarrollo, en términos de cooperación militar sobre todo. Entonces, hay diferentes modalidades de cooperación internacional. Son básicamente 5 grandes modalidades que tiene la cooperación internacional para el desarrollo. La cooperación vertical, o también llamada cooperación norte-sur, la cooperación horizontal, últimamente llamada cooperación sur-sur, que es la que está en auge, es el boom de la cooperación internacional en este momento, la cooperación triangular, la cooperación descentralizada y la cooperación de los actores privados. La cooperación vertical es aquella que, como su nombre lo indica, se da de manera vertical, de arriba hacia abajo. Entonces es la que se da entre un país desarrollado y otro en vías de desarrollo o subdesarrollado. Aquí intervienen todo tipo de recursos que el Estado más desarrollado le puede otorgar al Estado menos desarrollado, recursos técnicos o recursos financieros, que son suministrados no solamente por el gobierno estatal, sino por otros organismos oficiales o privados de ese Estado que promuevan el desarrollo económico y social. Estos recursos pues son destinados a países en desarrollo o instituciones multilaterales que los apliquen o que los ejecuten en estados en vías de desarrollo. No son reembolsables, es decir, la cooperación vertical no es reembolsable. El estado receptor no tiene que devolverle al estado donante los recursos que éste donó en materia de cooperación al desarrollo. Un clásico ejemplo
de un Estado que hace cooperación vertical o que se ha caracterizado por hacer cooperación vertical es los Estados Unidos, a través precisamente de su Agencia de Cooperación Internacional, la denominada USAID. Estados Unidos, a través de la USAID, destina miles de millones de dólares en recursos anualmente para desarrollar proyectos en países menos desarrollados o en países en vía de desarrollo. La cooperación horizontal o cooperación sur-sur es aquella que promueve la generación de agendas positivas e intercambio de conocimientos y experiencias entre países en desarrollo. Por eso se le denomina cooperación horizontal. Es una cooperación solidaria que está enfocada a apoyar las prioridades de aquellos países involucrados. Es decir, en la cooperación sur-sur o en la cooperación horizontal, no es solo un Estado el que se beneficia, no es solamente el Estado receptor quien se beneficia de la cooperación. Al ser una cooperación que promueve el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas, el Estado donante también, llegado el caso, se puede ver beneficiado de recursos o de conocimientos en cooperación. Colombia está aplicando y está utilizando la cooperación sur-sur como la punta de lanza de su estrategia nacional de cooperación. ¿Por qué? Porque Colombia se ha dado cuenta a través de los años que todo el conocimiento que ha adquirido en temas de lucha contra las drogas, en temas de primera infancia, en temas de conflicto armado interno, en temas de seguridad en general, pueden ser de ayuda para resolver otro tipo de problemas en otras regiones del mundo. Por ejemplo, Colombia ha tomado, y Colombia es uno de los países líderes en el apoyo a las fuerzas militares y a las fuerzas de policía afganas, para enseñarles un poco a estos policías afganos cómo se erradican manualmente los cultivos de opio. Nuestros policías de antinarcóticos, en medio de un proyecto de cooperación, han ido a Afganistán a enseñarle a los policías afganos cómo se erradican los cultivos de opio. Hay un contingente de policías colombianos en Puerto Príncipe, en Haití, como forma de un proyecto también de cooperación en seguridad, que nació en el momento en que Haití tuvo el terremoto que destruyó prácticamente el país en el año 2010. Gracias a la entrada de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el programa de primera infancia de 0 a siempre se ha exportado a otros países del mundo, como la República Argentina, para generar buenas prácticas e intercambio de conocimientos. Entonces la cooperación sur-sur se ha convertido como en esa forma en la que nosotros, los estados del sur, los estados menos desarrollados o los estados en vía de desarrollo, pues ponemos al servicio de otros lo que hemos aprendido y lo que hemos construido en materia de políticas públicas para que sea replicado en otros países. La cooperación triangular es una modalidad mixta de cooperación internacional. Es cooperación, combina la cooperación norte-sur con la cooperación sur-sur, con el objetivo de brindar cooperación a un tercer país en vías de desarrollo. Entonces, Colombia y Estados Unidos se unen en un programa de cooperación triangular para otorgar ayuda al pueblo haitiano o al pueblo afgano en materia de estos programas de cooperación internacional. Y así podemos mencionar muchas otras prácticas de cooperación triangular. Pero además lo bonito de la cooperación triangular es que no solamente es para estados, sino también para localidades, es decir, los entes territoriales colombianos también pueden participar de buenas prácticas de cooperación triangular con sus pares o con sus homólogos de otras ciudades latinoamericanas. En todo el proceso de cooperación triangular ha nacido también un espacio que se llama el de las ciudades hermanas. Entonces, la ciudad de Bogotá se puede hermanar con la ciudad de Ámsterdam y a partir de allí generar procesos de buenas prácticas e intercambio de conocimientos en materia de cooperación internacional, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la ciudad de Ámsterdam en Holanda es una de las ciudades que mejor sistema de transporte público tiene en el mundo y podría otorgarle o podría darle ese conocimiento a la ciudad de Bogotá, por ejemplo. Y la cooperación descentralizada o privada, pues la cooperación descentralizada
es esa también que les digo que la pueden hacer los gobiernos locales. Tradicionalmente nosotros creemos, o se nos ha hecho creer, que solo el Estado Nacional puede hacer, o solo la institucionalidad del Estado Nacional puede desarrollar estrategias de cooperación, y no. También se pueden hacer, también la ciudad de Medellín, la ciudad de Cali, la ciudad de Cartagena, la ciudad de Barranquilla, pueden exportar sus programas y sus proyectos para convertirlos en procesos de cooperación internacional. Y esto es mucho más interesante porque aquí se impacta directamente a las comunidades de estas ciudades. Y la cooperación de los privados, pues es aquella que hacen las empresas privadas dentro de sus procesos de responsabilidad social empresarial. Un poco las empresas han destinado también o han decidido proveer recursos técnicos y tecnológicos para ayudar a las regiones donde tienen su corazón y su impacto. Pero así como hay unas modalidades de cooperación, estas modalidades deben desarrollarse mediante algo que en el ecosistema se llama los tipos de cooperación internacional para el desarrollo. Y son básicamente siete, perdón. La cooperación financiera, que es como la más tradicional, la cooperación técnica, la ayuda alimentaria, la ayuda humanitaria, la cooperación científica y tecnológica, la cooperación cultural y las becas, que era algo de lo que hablaba el último grupo de la presentación sobre la creación de un ecosistema de educación entre la Unión Europea y América Latina. Entonces, la cooperación financiera es aquella cooperación materializada a través de flujo de dinero, aquí hablamos de dinero en plata blanca, entre países y organizaciones internacionales. La cooperación financiera puede ser entonces de dos tipos, una cooperación no reembolsable que se entrega a través de donaciones o subvenciones que entregan los estados más desarrollados a los estados menos desarrollados, como por ejemplo la cooperación vertical o la cooperación reembolsable, que son todos aquellos créditos en condiciones favorables de interés o tiempo que otorgan organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial a los países que están en vías de desarrollo. Son créditos que aunque deben pagarlos, pues tienen unas tasas de interés mucho más bajas que las que tendría o las que daría un banco normal. La cooperación técnica es un tipo de cooperación internacional que se está volviendo cada vez más asiduo en el ecosistema, que se está haciendo cada vez más común entre los practicantes de cooperación internacional, porque es aquella que está destinada a mejorar las capacidades de las personas y las organizaciones en un país receptor de cooperación. Entonces, cuando damos cooperación técnica, cuando un país o cuando un organismo nos da cooperación técnica, lo que nos está es transmitiendo conocimientos, nos está transmitiendo habilidades técnicas, tecnológicas o intelectuales para mejorar la competitividad y la productividad de nuestras personas y de nuestras empresas. Gracias a los tratados de libre comercio, la cooperación técnica ha tenido mucho auge en Colombia, porque, por ejemplo, en el caso del TLC o del Acuerdo de Complementariedad Económica que tenemos con Canadá, las empresas canadienses pueden venir a apoyar a nuestras empresas en sus procesos de modernización e innovación con miras a que sean cada vez más productivas y cada vez más competitivas. La ayuda alimentaria, pues, es la donación directa de alimentos o acceso a líneas de crédito más bajas para la adquisición de productos alimenticios en caso de desastres naturales o conflictos armados internos, como en el caso, por ejemplo, de Siria, donde las agencias de las Naciones Unidas como la FAO, la UNICEF o el propio PNUD o agencias de cooperación internacional como la USAID, la GIZ alemana, la AECID española, donan alimentos para los campos de concentración y los campos de refugiados de estos conflictos armados o de desastres naturales como huracanes, tifones, tsunamis, terremotos y demás. La ayuda humanitaria, pues, es la prevención y asistencia durante emergencias como epidemias, violaciones a los derechos, casos de violación grave a los derechos humanos, desastres naturales, y son, pues,
son muy positivas porque impactan directamente en la sociedad, ¿no? En los grupos de sociedad más afectados en diferentes contextos. Entonces, la ayuda humanitaria y la ayuda alimentaria se dan en casos muy específicos. No siempre hay casos donde haya que dar ayuda alimentaria o ayuda humanitaria, porque no todo el tiempo hay tsunamis, tifones, huracanes, terremotos gravísimos. Y pues últimamente no hay tantos conflictos armados internos como los había en otras épocas. Al igual que la cooperación técnica, existe la cooperación científica y tecnológica, pero aquí esta cooperación científica y tecnológica está destinada única y exclusivamente a la producción científica, a la difusión y transferencia de conocimiento y creación de capacidades en los estados. Un ejemplo de cooperación científica y tecnológica en estos tiempos puede ser la iniciativa que están liderando y que están impulsando México y la República Argentina para generar una vacuna contra el COVID-19 que sea mucho más barata para los países en vía de desarrollo, mucho más barata que la de Pfizer, que la de Sinovac, la de AstraZeneca, la de Moderna o la de Janssen. Y que es una iniciativa que nace acá, en el sur, con el objetivo de poner todo ese conocimiento científico y tecnológico que hay en los países para generar nuevo conocimiento. La cooperación cultural es aquella que promociona los medios o la formación de base adecuada para favorecer el desarrollo cultural y el patrimonio. Un país que hace mucha cooperación cultural es la República Popular China, a través de de todo su desplegar diplomático, de toda su herramienta diplomática, dando a conocer la cultura y el patrimonio chino en el mundo y generando procesos de conocimiento en otros países de esa cultura. Y como lo dije, las becas pues son aquellas que contribuyen a la formación de personal técnico, investigadores, estudiantes o funcionarios que puedan desempeñar un papel importante en los países en desarrollo. ¿Quién es el líder en este proceso de cooperación en términos de becas? La Unión Europea, a través de un fondo de becas que se llama Erasmus. La Unión Europea desarrolló el sistema Erasmus y tiene varios conglomerados de becas. Las becas Erasmus Plus, que son las becas que se dan para los nativos o para las personas que residen en países de la Unión Europea y quieren estudiar en otros países de la Unión Europea. Y las becas Erasmus Mundus, que son las becas que se otorgan a ciudadanos de otros países, sobre todo de América Latina y el Caribe y África subsahariana, para que vayan a cursar estudios de maestrías o doctorados a estados o a universidades de la Unión Europea, como la Universidad Sapienza de Roma o la Universidad Complutense de Madrid, o bueno, muchas de las universidades que hay en Europa, en todos los países de la Unión Europea, con el compromiso de ¿qué? De que una vez que Alejandra Poveda fue e hizo su maestría en cooperación internacional para el desarrollo en la Universidad de Sapienza de Roma, y una vez que Ana María Trujillo vino de hacer su maestría en construcción de paz en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ellas vuelvan a su país de origen y apliquen todos esos conocimientos que han obtenido. Así también están las becas, las becas del DAD, que es el servicio del Servicio de Ayuda Exterior Alemán, están las becas de la Fundación Carolina, Estados Unidos tiene las becas Fulbright, es decir, hay muchos organismos que financian la formación de talento humano en términos de posgrados, maestrías y doctorados de jóvenes de América Latina y el Caribe. ¿Para qué? Para que después vengan a ejercer ese conocimiento que han tenido, que han aprendido allá. Entonces, probablemente muchos de sus profesores en algún momento hayan sido beneficiarios de esas becas o sean beneficiarios en este momento o hayan hecho algún tipo de estudio con estos programas. Y eso genera unas capacidades en los países menos desarrollados, en los países en vías de desarrollo, y se convierte también en una forma de contribuir con la capacitación y la productividad de las personas de los países. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Sí, profe, todo claro. Realmente, este tema de las modalidades de cooperación ya lo vamos a ver un poco más en la práctica más adelante, cuando también vamos a ver ejemplos claros de cómo se hace cooperación, sobre todo en Colombia, en todos estos aspectos.
Así que reflexionemos un poquito con Mafalda. ¿Cuál de los diferentes tipos de cooperación internacional, aunque la respuesta ya no la dieron las chicas que expusieron hoy, creen ustedes que pueda ser el fuerte de Colombia para convertirse en donante de cooperación? Porque Colombia es un receptor tradicional de cooperación. Colombia desde más o menos los años 50 o 60, desde que llegó la Alianza para el Progreso a América Latina, ha sido receptor de cooperación. Pero ustedes creen que es la cooperación sur-sur, más bien vamos a reformular un poco la pregunta, ¿es la cooperación sur-sur el elemento que va a hacer que Colombia, que nuestro país se convierta ya en donante de cooperación al desarrollo? ¿Y de qué manera? ¿Qué podemos ofrecerle nosotros al mundo como donantes de cooperación? No sé quién de ustedes quiera decir algo. Natalia, adelante. Profe, pues es que tú ya lo habías dicho. En realidad nosotros tenemos una fuerza o bueno, un conocimiento tan fuerte en cuanto a las fuerzas militares, que creo que es como nuestro fuerte. Y todo en base, digamos, también al terrorismo, a los cultivos ilícitos, a todo este tema de, también somos muy buenos con este tema de, ¿cómo se llama eso? Desactivar bombas. Es algo que pues va dentro del terrorismo. Entonces, tú ya lo dijiste, pero pues igual, pienso que de verdad este es como nuestro fuerte. Pero no tenemos potencialidades en más nada. No, profe, no dije eso, dije que era nuestro fuerte. Por eso, pero hay algo más que podamos darle al mundo. Tiene que haber algo más. Pues, profe, yo creo que estamos en este momento, además de eso, también comenzando a ser como líderes en cooperación en temas de inmigración. Pienso yo que estamos como comenzando esa transición como de un actor importante en este tipo de cooperación debido pues a las circunstancias que se están teniendo actualmente. Gracias, Natalia. Sofía. Profe, pues yo creo que podría ser cultural, pues el ejemplo que pusiste con China respecto a la herramienta diplomática de como el patrimonio chino y demás, pues digamos que Colombia muchas veces en las noticias ha sido como resaltada a veces por lo típico de el país más feliz del mundo, cosas así, pues no son cosas que sean súper ciertas, pero yo creo que el país podría como sacarle provecho de esas ideas que se tienen en el exterior y promover más la cultura colombiana en otras partes, desde cosas desde la comida, la música, todo eso creo que sí se podría promover. Es decir, la cooperación cultural, o pues nosotros somos un país con unas raíces culturales bastante amplias y creo que eso lo podemos exportar. Hace poquito hubo una feria en los Emiratos Árabes Unidos, en donde Colombia estuvo representada en un stand liderado por el embajador Jaime Amin, y fue muy, muy bonito ver cómo tuve la oportunidad de ver algunos videos en redes sociales, cómo todo el mundo llegaba al stand colombiano a conocer nuestra cultura, y creo que eso también nos puede posicionar en el mundo, ¿no? Sobre todo en temas de turismo. Lucía. No, profe, pues lo mismo que dijeron mis compañeras en relación de cooperación técnica, la cuestión de seguridad, de cooperación militar, y pues si llega a, pues, a darse de forma efectiva todo esto del acuerdo de paz, pues podría ser una forma de cooperar también, pero pues no estoy segura. También vi hace poquito cuando estaba haciendo la investigación para la exposición que Perú y Colombia están como desarrollando como propuestas de cooperación técnica en relación al turismo, medio ambiente y seguridad pública, entonces iría también por ese lado y también por la cooperación cultural. Entonces eso creo. Gracias, Lucía. Hola, Daniel. Hola, profe, ¿cómo vas? Muy bien. Bueno, profe, bueno, o sea, lo que yo iba a decir era relacionado a un tema que se está proyectando últimamente y es el tema de lo que es la biodiversidad. Colombia puede estar convirtiéndose en uno de los países que potencia la investigación científica y técnica en los temas de biodiversidad porque tiene muchas selvas y tiene, bueno, un mar y un océano. Y esto permite que se empiece a profundizar en ese conocimiento y que se pueda
compartir con los demás países que necesiten saber sobre ello y que puedan, pues, no sé, fortalecer, por ejemplo, las cartillas sobre conocimiento y clasificación anfibia, marítima y antrópica. Y sobre eso, pues, era como la reflexión, profe. Gracias, Daniel. Está en ustedes. Ustedes lo dijeron en unos ensayos que leí la semana pasada. Está en cada uno de nosotros como ciudadanos empezar a potencializar todas las cosas buenas que tiene este país para empezar a decirle al papá de Estado, vea, cooperemos en esto, ofrezcamos nuestro conocimiento en esto, ofrezcamos nuestro conocimiento en temas medioambientales. Colombia es, es el país del mundo que más especies únicas de flora y fauna tiene. Colombia, como lo dice Daniel, tiene una maravilla, es que tenemos un océano y un mar. ¿Qué podemos ofrecer ahí? Colombia tiene muchas personas en términos científicos, en términos empresariales, que pueden ofrecer conocimientos y capacidades a otros actores que como nosotros son del denominado tercer mundo. No pensemos que vamos a cooperar con los Estados Unidos, no pensemos que le vamos a ir a enseñar cosas nuevas a los Estados Unidos o a la Unión Europea, pero centrémonos en esos países que, como dice la doctrina del Respis similia de la política exterior colombiana, son similares a nosotros y ofrezcámosles a ellos todas las potencialidades que tenemos para así lograr posicionarnos ahora que estamos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, como donantes efectivos de cooperación internacional, no solamente como ese país que va a donar, uno de esos tantos países que va a donar el 0.7% de su Producto Interno Bruto anual, sino que también le vamos a otorgar a nuestros pares, no solo de la OCDE, sino de la región y de otros países del mundo, todas esas cosas que hemos aprendido a lo largo de estos 200 y pico de años de vida republicana. Chicos, para la próxima semana, pues los grupos 3 y 4 los esperamos acá con el análisis de sus textos. La próxima semana vamos a hablar sobre la ayuda oficial al desarrollo como herramienta de cooperación internacional. Hay un texto muy chiquito en el campus que les agradezco que puedan leer. No siendo más, por hoy yo les agradezco nuevamente a Lucía, a Sofía, a María Paula, a Laura, a Gisette, a Alejandra, a Leslie y a Natalia que hayan hecho la presentación, a todos por haber estado en clase y nos encontramos el próximo jueves. Andrés, si quieres escríbeme un correo y te cuento también que otros autores les podrían ayudar en su presentación. Que tengan un feliz resto de semana a todos y un feliz fin de semana. Nos vemos el jueves. Profe, ¿te puedo preguntar algo ahora al final? Gracias, profe.